Buenas noches. Hoy estamos con un amigo, Diego Coronel, que me pidió una, una entrevista personal y estoy aquí para que ustedes lo conozcan. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Muy bien, muy contento de estar acá contigo, sabes, cumpliendo este deseo de poder hacer esta entrevista personal, cortita, para las personas que nos van a escuchar, unos minutos nada más, porque quería conversar contigo y poder dar a conocer situaciones importantes que pasan en tu vida. Me llamó mucho la atención porque desde nuestro proyecto en Facebook, nuestra página de Papá Opina y Decide también, estamos siempre involucrando, ayudando a padres que tienen distintas necesidades. Y tú eres uno de ellos, un padre muy especial, además con una dedicación importante. Y por eso había pedido este espacio, Julio, muy agradecido de que puedas estar grabando esta entrevista y que nos permitas después ayudarte a difundirla por los canales que nos sean posibles. Gracias. Entonces, eh, Vamos al grano vamos al grano. ajá, para no estar con formatos y con formalidades. Vamos al grano. A mí me llamaba mucho la atención, yo quería hablar sobre dos aspectos. Tú estás acá hace algún tiempo, desde los años 80, vives tú acá en Ecuador, ¿verdad, Julio? Entonces, en los años 80 yo vine a Ecuador y yo era estudiante, tenía como 18 años y había viajado por Latinoamérica, he vivido también en Bolivia, he viajado por Perú y vine a Ecuador en los años 80. Después regresé a Brasil y tuve la oportunidad de participar durante todos estos años de muchos proyectos internacionales y trabajado en otros países. Pero hace 5 años yo regresé a Ecuador porque siempre tuve una proximidad muy grande cultural, un amor a Ecuador. Siempre me ha gustado vivir aquí. Entonces yo regresé en 2017 y estoy aquí desde entonces. Durante, Mira, estás desde el 2017, tú regresaste a Ecuador en el 2017, sí, ¿sí? Y tú eres escritor, ese es una de las, hay muchos aspectos interesantes por los que quería hacer esta entrevista. Uno es porque tu origen es brasileño, tú escribes además, eres escritor, y aquí vienen los dos aspectos. En breves palabras, quisiera un poquito que me cuentes qué has hecho hasta ahora aquí en Ecuador, un poco en qué te has desempeñado, y después que nos cuentes un capítulo importante de tu vida, porque tú eres un padre que cocina, tú eres un padre que lava, tú eres un padre que atiende. Quiero un poquito más que nos puedas contar de esa parte humana y de esa parte muy importante además, porque eres un hombre íntegro. Eres un hombre íntegro, un hombre además que hace palabra, que hace poesía, y por eso mismo quería hacerte estas preguntas. ¿Qué has hecho hasta ahora acá en el Ecuador? ¿A qué te has dedicado? entonces, en primer lugar, me gustaría contar rápidamente de que tengo una carrera literaria de hace más de 30 años con publicaciones alrededor de 15 libros y también tuve una carrera en el teatro. Soy actor y soy dramaturgo. Incluso tuve la oportunidad en esos años de trabajar en alguna participación en la televisión ecuatoriana, aquí en TC Televisión. Salí 2 veces en una novela, en participaciones aquí en novela. Entonces, entonces lo que pasa es que durante estos años que estuve aquí en Ecuador, estuve dando clases de portugués para ecuatorianos, preparándolos para el examen CEPEL-BRAS, ¿no? Para que puedan ir a hacer doctorado, hacer maestría, puedan ir a estudiar en Brasil, ¿no? Entonces, durante
4 años estuve dando clases de portugués en un centro cultural. Además de eso, haciendo traducciones y dando asesoría a empresas que necesitaban del idioma. Pero, y estaba, y me iba bien, y estaba hasta la pandemia cuando hubo la siguiente situación. Ya empiezo a contestar la otra pregunta también, que tengo un hijo que ahora va a cumplir 29 años. Mi hijo vive conmigo toda la vida, y desde los 11 años vive solo conmigo, desde los 11 años. Entonces son como 18 años que yo le cuido solo. Después de los 18 años, él tuvo un diagnóstico de esquizofrenia, y durante 12 años, o sea, de los 18 hasta ahora, yo estuve con él y todo el tiempo, y haciendo todos los tratamientos que eran necesarios. Pero hasta antes de la pandemia, él no había agravado la situación, la condición de él. Entonces él tenía autonomía, él hasta podía viajar, viajaba a Cuenca, a Quito, volvía, vivíamos en Guayaquil, tenía una vida como un joven, ¿no? Como una vida más o menos normal, porque tenía sus problemas de esquizofrenia y todo, pero tenía una vida más o menos normal y no dependía tanto de mí. Pero después de la pandemia y después tras 2 internaciones, se llega a un diagnóstico de que tiene lesiones cerebrales, lesiones físicas en el cerebro. Entonces es una atrofia en la parte frontal del cerebro, y eso quita el control social, quita la posibilidad de que él tenga autonomía y de que él pueda decidir cosas de relación social. Entonces él ya no puede salir, ya no puede salir ni solo ni conmigo, porque tiene reacciones bastante complicadas y ha perdido totalmente la autonomía. Entonces yo pasé a tener que cuidarlo y 24/7, y no puedo, muchas veces no puedo dejarlo solo. Estoy solo para cuidarlo y para pagar todos los gastos. Y por esa cuestión de que ya no puedo trabajar presencial, ya no tengo mi trabajo como profesor, entonces ahora tengo que vivir exclusivamente de contribuciones y de venta de libros electrónicos, o de algún trabajo que me vengan a ofrecer y que lo pueda realizar virtual, ¿no? Entonces, y asimismo, siempre es muy difícil porque tengo una rutina muy dura. Yo tengo que cuidarlo, cuidar su alimentación, cuidar que se bañe, cuidar de la medicación. Entonces, tengo horarios bastante estrictos. Entonces, esa es mi lucha en ese momento. Y la enfermedad es una enfermedad progresiva. Entonces, él está tomando medicamentos y que son bastante caros, porque desahuciadamente nosotros aquí en Ecuador estamos sufriendo ahora que ya no hay los medicamentos en el sistema público. Entonces, cuando yo vine, él ha tenido el tratamiento y habían los medicamentos, pero ahora ya no hay los medicamentos. Estamos con este problema que nos afecta a todos nosotros, ¿no? Que estamos aquí en Ecuador. Por eso Esa, mismo, sí, por eso entonces, mismo queríamos hacer esta entrevista y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, Julio, porque las madres y los padres que saben lo que es cuidar con amor y con entrega total a un hijo, podrán entender que estar a cargo de la situación de tu hijo de salud, pues es algo que te ocupa todo el tiempo, y frente a eso hay que tomar alternativas, justamente.
Claro, y eso produce también un estrés, porque en general, solo para que puedas tener una idea de la situación, cuando él ha salido de la primera internación en 2020, en 2021, eh, yo, yo aún tenía algunos ahorros, aún tenía recursos económicos, aún estaba trabajando. Yo llegué a pagar cuidadores que llegaba a pagar $40 diarios, que es bastante alto, y no han podido cuidar. Entonces, la cuestión es que un cuidador no va a rehusar un trabajo de $40 si puede hacerlo, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada porque yo no tengo a nadie que me pueda apoyar, que me pueda ayudar también con los cuidados, porque nadie puede lidiar con él. Nadie. Y yo con mucha dificultad porque infelizmente, yo siempre hablo como padre también, me duele porque es como mi hijo hubiese muerto, pero está aquí, yo todavía tengo que cuidarlo, pero es como si estuviera muerto porque ya no es mi hijo así como, ya no responde como respondía antes, ya no se relaciona, a veces no me reconoce, a veces tiene alucinaciones de que yo soy otras personas, me agrede, tiene situaciones bastante complejas. Entonces, yo no tengo a nadie que me pueda apoyar con los cuidados, y económicamente también me quedé porque antes tenía y a mí me gusta explicar eso, porque yo tenía una vida estable aquí en Ecuador, no es por el hecho de que estoy aquí en Ecuador que no estaba bien, mi vida estaba bien económicamente, así de manera organizada, pero de repente se ha vuelto una situación muy compleja para mí. Y yo, además de ser escritor, además, yo fui profesor universitario en diferentes áreas, en diferentes departamentos en la universidad. Y yo también soy analista de sistemas, pero yo he tenido una carrera en transnacionales, en puestos que yo no puedo ejercer. Y desde que mi hijo se enfermó hace 12 años, que yo gradativamente fui perdiendo la posibilidad de trabajar más directamente porque eran cargos de alta responsabilidad. Entonces ahora yo necesito el apoyo y la manera que yo encuentro de que me puedan ayudar es ofreciendo mis libros, es ofreciendo algún trabajo profesional y que las personas me puedan ayudar para que lo ideal sería que yo llegara a una condición de poder tenerlo en un centro eh, particular para que le cuiden y todo, porque aquí en Ecuador ya no hay hospitales públicos que se queden mucho tiempo y él es un paciente crónico, ya no se quedan con él porque dicen ya no hay cómo solucionar. Entonces tenía que quedarse en un centro particular y eso es bastante costoso. Yo llegué a pagar más de $1,000 mensuales en Cuenca y he gastado bastante y llegó un punto que ya no tenía. Y ahora estoy también con una situación que necesito urgente para medicamentos, para el arriendo, para todo. Me duele mucho tener que exponer la situación de mi hijo, pero es que es la única manera que yo tengo de poder atenderlo. Hay que comprender justamente eso, porque dedicado todo el tiempo con la necesidad de cuidados que tiene tu hijo, realmente se vuelve imposible llevar una vida con normalidad. En ese punto, una pregunta, querido Julio, para nuestros oyentes, la gente que esté siguiendo esta entrevista, si es que pueden ayudar con qué medicamentos toma tu hijo, ¿hay posibilidad de decirlo y que de pronto si es que alguien escuche pueda darte una mano con ese tema? Sí,
los medicamentos que él necesita, él toma quetiapina, que llega, son 800 miligramos diarios. Entonces, es bastante costoso porque es una dosis bastante alta, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador cuesta una cajita de 300 miligramos, cuesta $65 de 300 miligramos. Entonces él necesita como 3 cajitas de estas. Entonces yo gasto solo en quetiapina como casi $200. Entonces son quetiapina de 800 miligramos. Toma la motrigina pero toma 40 miligramos diarios, ¿no? Entonces, toma también carbamazepina de 400, pero toma 3 pastillas diarias. También ahora son bastantes medicamentos, sería bastante, pero yo puedo decir que yo tengo un costo aproximado de casi $300, solo en medicamentos, porque hay otros gastos, ¿no? Hay los otros gastos. Es muy complejo también la alimentación de él, porque no se puede tener la comida así expuesta, porque si no come crudos, come cosas que no, entonces yo tengo que comprar, preparar, tener todo un menú y también otros gastos, hay otros gastos, ¿no? Julio, sería muy bueno poder seguir con con estos espacios de comunicación de una sensibilidad social que necesitamos entender. Necesitamos tener empatía con el prójimo. La ilusión de todo escritor es poder vivir de sus obras. Pero Julio ha superado con kilómetros esa ilusión, porque a Julio le ha tocado enfrentar el deber más alto y más amoroso que puede tener un padre, que es cumplir con la responsabilidad de cuidar a un hijo que no está en la capacidad de cuidarse. Y quiero, para no poder extendernos demasiado con esta entrevista, porque es una entrevista corta, podemos hacer más de estos momentos de conversación. Quiero sacar una reflexión que leía hace poco. Es una breve idea, nada más un ejemplo. Lo recuerdo algo así, que un hombre encontró una piedra en su camino y la tiró. Otro hombre encontró esa piedra en el camino y se tropezó. Otro hombre encontró esa piedra y empezó a hacer su casa. Miguel Ángel encontró esa piedra e hizo el David. Cada uno con la piedra que se encuentra en el camino, labra y forma justamente su vida y su dicha. Y yo creo que, Julio, lo que tú estás haciendo es enormemente enorgullecedor y valioso. Yo te felicito, yo te respondo y cuenta con todo el apoyo que podamos hacer y juntar para poder apoyar a este trabajo de corazón que tú estás haciendo. Julio está exponiendo con toda la valentía su situación, pero también nos está ofreciendo un libro de poesía, un libro que tiene, entre todas las obras que ha escrito, que tiene muchos años. De hecho nos va a contar en otro episodio, se une de 2 partes de este libro. Y esas expresiones son las que nos trata de comunicar. Y pese a tener que ocuparse de sus situaciones, nos está haciendo llegar su oficio, su palabra. Yo te agradezco, Julio, por este momento, por permitir hacer que estas palabras lleguen a la gente que sigue tu página y que nos va a seguir. Porque a personas como tú hay que apoyarlas. Y con todo el cariño del mundo. Claro, para hacer la conclusión, va a estar aquí en la descripción del video. Voy a poner las informaciones de contribución que pueden hacer aquí en Ecuador. A todos que puedan contribuir
con $5 o si les gusta y puedan contribuir con más, yo les voy a enviar un libro a un ARDE. Entonces, como ya comentó Diego, en otro momento, en otro video, en otro episodio, yo voy a hablar bien sobre el libro. Hay un video aquí en el canal también que está hablando sobre el libro. Las personas pueden conocerlo. Y yo voy a enviar libro electrónico a las personas que puedan contribuir. Entonces yo pido por favor que quienes me puedan ayudar, me puedan contribuir, que lo hagan, porque muchas veces la persona piensa, yo no puedo contribuir con mucho. No, no es con mucho, con poco que cada uno pueda contribuir, se puede lograr llegar a vencer los retos, ¿no? En este caso, que es una situación bastante difícil, yo digo que es un momento bastante conflictivo para mí, porque se mezclan muchos sentimientos diferentes, porque es mi hijo, yo no soy cuidador profesional. Si yo fuera cuidador profesional, ya sería algo bastante duro, bastante difícil, pero era mi profesión. Entonces, y es mi hijo, yo tengo este sentimiento de cómo haberlo perdido, de que se haya muerto. Yo siento que yo me siento exhausto también porque ya llevo años en este cuidado y me siento con pocas fuerzas, confieso, porque es muy dura la rutina, muy dura la rutina y es difícil. Con recursos económicos es difícil. Sin los recursos es casi imposible, porque llega un momento en que uno ya está agotado pensando en cómo va a poder pagar los gastos mínimos, ¿no? Los gastos de arriendo, los gastos de alimentos, los gastos, lo mínimo, y ya se agota porque tiene también que estar con toda su energía para el trabajo que le espera, que es el cuidado de mi hijo en este momento. Muchas Si es gracias. que, sí, nada más, si es que para enfatizar, si es que podemos ponernos en contacto con Julio y de alguna manera apoyar como él lo pide o con las medicinas, con los aportes, todo lo que podamos hacer en este momento es sumamente importante para Julio y para su hijo. Por su situación y por todo eso no hemos querido entrar en más detalles porque como comprenderán, también es un asunto personal que Julio tiene el valor de poder exponerlo acá realmente porque necesita que nos comprometamos en ayudarlo. Gracias, Julio. Tenemos que seguir haciendo estos encuentros. Tu libro tiene que venderse mucho. Gracias a ti, gracias a todos que nos están acompañando. Buenas noches. Hasta pronto, un gusto. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias.